Al vuelo llega gracias a Yachai. Crea tu tienda online hoy mismo en yachai.live. Daniela Bugatás ha hecho una propuesta muy interesante que vale la pena recoger. En su cuenta de Twitter, Bugatás propuso que, como será proclamado presidente por el Jurado Nacional de Elecciones con tanto atraso, debido a la avalancha de impugnaciones lanzada desde Fuerza Popular y a las demoras de Víctor Raúl Rodríguez Montesa, es decir, como quedarán tan pocos días para la transición de ministerios, a Pedro Castillo le convendría mantener al actual gabinete. Es una propuesta novedosa, creativa, que podría solucionar varios problemas al mismo tiempo. Garantizaría la continuidad de las políticas que se vienen desarrollando para combatir las múltiples crisis de estos tiempos, evitaría el frenazo que sufriríamos hasta que los nuevos miembros del Ejecutivo se hagan a sus cargos, sería un gesto bien recibido por los agentes económicos y acallaría a muchas voces críticas. De todas maneras, es una propuesta que se enfrenta con varios problemas prácticos. El primero, que lo más probable es que no todos los ministros acepten esta continuidad luego de los intensos meses en los que les tocó asumir sus carteras. Y el segundo, que semejante ejercicio no podría ser llevado a cargo por Pedro Castillo porque supondría una abdicación mayúscula. Sería pedirle que asuma la presidencia y no ponga un gabinete propio, o sea, que asuma la presidencia y no gobierne. Así que lo más conveniente sería una salida intermedia, manteniendo al menos a los ministros de las carteras más urgentes y delicadas. Esto supondría por lo menos la permanencia de los ministros de Salud, Educación y Defensa. Una medida que lograría satisfacer las lógicas necesidades políticas del presidente Castillo y garantizaría una transición sin más tormentas ni angustias para nuestro país que ya ha sufrido tanto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Raúl Tola, esto es Al Vuelo. El día de hoy tendré el gusto de conversar con mi buena amiga, la periodista Josefina Townsend. Josefina Townsend, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al vuelo. Un gran Raúl. gusto. También, gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Muy bien, felizmente. ¿Cómo estás estos días? Un poco desconectada de la realidad, muy metida en la realidad. ¿Cómo estás viviendo este momento de la segunda vuelta? Yo creo que muy metida, siguiéndola permanentemente, ¿no? Y por un lado se dan unas noticias del que tienen que ver con la elección, por otro, por supuesto, con lo que es el Congreso, pero que también están vinculadas a la elección. Creo que todavía hay mucha incertidumbre, ¿no? Y lo que me preocupa, además, creo que como periodista nos preocupa es la cobertura desde la señal abierta, ¿no? Bueno, el cable también, ¿no? Vamos por partes. En primer lugar, lo que tiene que ver con la política. ¿Este es uno de los momentos más complejos en términos políticos que te ha tocado cubrir a ti? Bueno, me tocó cubrir lo que fue también todo el régimen de Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, claro, quizás era todo, fue como en más tiempo, pero eran cosas que parecían increíbles que iban a pasar y pasaban, ¿no? Me acuerdo que comenzó con la toma del Consejo Nacional de Magistratura, que se llamaba en ese momento, ¿no? Que en ese momento no se hablaba mucho de ahí, pero era ya el primer zarpazo, ¿no? Después, por supuesto, fue el Tribunal Constitucional contra los magistrados que se negaron a aceptar la reelección y las grandes marchas que salieron de los chicos de las universidades en ese momento. Sí, eso también fue intenso, pero fue en más tiempo, ¿no? Esto como mucho más acelerado, me da la impresión. Ahora es triste hasta cierto punto comparar lo que está ocurriendo ahora con esa época, porque en esa época, pues que yo también viví, que también cubrí desde Canal N en ese tiempo, yo recuerdo que había una
una especie de sentimiento de épica al mismo Sí, tiempo que ocurrían estas cosas, ¿no? Es decir, sí, que había un movimiento que buscaba la transparencia, que sí. buscaba la democracia y que se enfrentaba al gobierno de Fujimori. Ahora me cuesta encontrar referentes. No sé si te pasa lo mismo a ti. Sí, en ese momento, bueno, también estaba la prensa mayoritariamente a favor de Alberto Fujimori, ¿no? Con la excepción de Canal N, que bueno, cómo cambian los tiempos, ¿no? Pero Sí, sí, había, a través de N creo que también se reflejaba esa gesta, ¿no? Por retorno a la democracia. También hubo un momento muy, obviamente muy dificilísimo y trágico, la época del terrorismo, pero en ese momento estábamos unidos contra el terrorismo, ¿no? Entonces sí. ahora veo sí que el tema de la fake news ha calado y ha calado fuerte y hondo, ¿no? Eso sí me preocupa porque si se sigue difundiendo estas noticias falsas a través de los medios masivos, a mí me preocupa mucho que simplemente queda esta sensación permanente como que fueron verdad, lo que no fueron, ¿no? Entonces es algo que antes no lo había visto así. Se hablaban de las bolas en la época, me acuerdo, Sí, claro. ¿no? De los Bueno, pero militares, pero no Montesinos sé, también era un especialista, ¿no? Lo que pasa es que especialista. no tenía las redes sociales, pero empleaba muy bien los diarios Chicha, parte de la televisión de señal abierta, justamente para sacar adelante estas campañas que, claro, eran de mentiras y las mentiras tenían por objeto, por lo general, destruir la reputación de algunas personas muy específicas. Yo recuerdo, por ejemplo, las campañas de difamación contra Gustavo Mome, eran absolutamente salvajes, no sé si las recuerdas. Contra Alberto Andrade también. También contra Alberto Andrade, por supuesto. Sí, sí, eran demoledoras, ¿no? Y no conseguían, en el caso de Alberto Andrade no consiguieron demoler su figura política, pero sí, bueno, y ese es uno de los casos por los que se ha juzgado a Alberto Fujimori. Sí me preocupa que se entienda que finalmente con el momento que se dé la proclamación de Pedro Castillo, haya un sector, quizás no sea el mayoritario, porque ya vemos que la mayoría no piensa que ha habido fraude, que siempre vaya a creer, independientemente de intereses políticos, que crea que no ha sido un triunfo limpio, ¿no? Uh-huh. Lo que pone en riesgo, digamos, los basamentos de la democracia y complica mucho más la situación en la que estamos ahora, ¿no? Ahora, yo quería remontarme también a tu experiencia de esa época de la que nos hablabas. En esa época estabas en CNN, ¿verdad? Estaba en CNN como reportera, sí. Como reportera de CNN, como corresponsal de CNN en el Perú. Sí, reportera de CNN, corresponsal en el Perú, sí, sí. ¿Cómo era el trabajo en CNN? Porque una de las grandes... digamos, una de las grandes reservas de la prensa peruana ha sido siempre la prensa internacional. Es decir, durante la época del gobierno de Fujimori se informaba fuera del Perú cosas que no se podía informar dentro del país. La información Sí. llegaba desde fuera. Y ahora que hay un, digamos, monopolio, por decirlo de alguna manera, es decir, una mirada bastante unificada de la prensa frente a la situación política, con excepciones, por supuesto, me da la sensación de que muchas veces ocurre lo mismo. ¿Cómo era ese trabajo? Sí, y primero coincidir contigo que hay excepciones dentro de la prensa contadas, pero las hay dentro de la prensa del señal abierta, ¿no? ¿Y cómo era ese trabajo? Bueno, por ejemplo, en esa época se transmitía por el satélite, ¿no? Y quien tenía el servicio de satélite, que era para lanzar la imagen desde nuestro país hacia Atlanta, lo hacíamos desde la azotea de Canal 4 de América Televisión, porque tenían ese servicio. Entonces nosotros en la azotea de Canal 4 transmitíamos algo y abajo en la sala de redacción la visión de lo que pasaba era otra. Y lo que pasaba también era que personas de la mesa de informaciones subían a la azotea a decirnos, Josefina, está pasando esto, mira, hay estas marchas en Huancayo, hay estas marchas, estas protestas en Loreto, en Iquitos, ¿puedes tú informar? Porque por acá no va a salir, Qué ¿no? bueno. Entonces, O sea que te servían como servicio de noticias sí, porque no podían sacar sí, ellos las cosas. porque no podían sacarlo y sentían pues la obligación periodística, ética, ¿no? De Sí. informar, ¿no? Entonces, subiendo unos pisos, podían transmitir lo que estaba Pero pasando. mira, este ejemplo que traes me parece maravilloso porque demuestra claramente que siempre es un peligro y es muy injusta la generalización. Es decir, Sí, cuando, eh, digamos, se ataca a todos los periodistas de todos los medios sí. o de algunos medios específicos, eh, no hay que ser tan injusto, hay que ser mucho más consciente de cómo funcionan las cosas en la realidad. Muchas veces son personas pues que no tienen más remedio que hacerlo porque tienen familia, que trabajar ahí, pero que tienen la necesidad ética de hacer las cosas bien y que, por ejemplo, lo hacen como en tu caso, ¿no?
Sí, ahora también lo pueden hacer, hay casos que lo hacen a través del Twitter o a través, los que pueden hacerlo en pantalla también hay quienes sí lo han hecho, pero en esa época no había Twitter, ¿no? En ese momento era subir nomás las escaleras corriendo y decirme, bueno, pasa esto, ¿no? Y por supuesto que había personas que me llamaban y decían, bueno, cuéntame qué está pasando, porque yo solo veo el Chavo del 8 en la pantalla. Sí, pero a lo que me refiero es que, claro, incluso en los medios en los que parece que todo eso, digamos, está Sí, uniformizado, hay gente sí. haciendo la batalla desde dentro. Claro que sí, lo vimos con los reporteros de Cuarto Poder, o sea, intentaron hacer la batalla desde adentro y no Mm, pudieron, pero dieron una carta, otra carta, y ya si ya no puedes, bueno, no hay salida, ¿no? Pero sí, claro que se intenta. La responsabilidad ahí la tienen los propietarios de los medios de comunicación y por supuesto los que ejercen la dirección periodística de esos medios, ¿no? mm, Que no cuestionan y su deber es defender el trabajo periodístico, como fue en nuestro caso el trabajo que hizo Laura Puertas. Laura Puertas defendió una línea balanceada, una línea plural en el 2011 sí. y nosotros pudimos trabajar de esa manera hasta, Mm, bueno, fue durante la campaña, porque la intención era otra, evidentemente, sí. y la vimos, ¿no? Pero no Ahora, todos los hay periodistas una gran hacen eso. diferencia, hay una gran diferencia entre esa campaña y esta, y es que las medidas de esa campaña se tomaron luego de la campaña. Ahora se han tomado en mitad Sí, de la campaña, ¿no? así es, así es, así es. Y eso no tiene que ver con si es que se moderó, no se moderó Pedro Castillo, que en el caso de Humala sí lo hizo, no tiene que ver, porque yo creo que la información tiene que estar ahí. Y Ujú. pasan cosas como tú comentaste la otra vez que conversamos, ¿no? Que si tú decides no cubrir al candidato que no te gusta, que consideras un peligro, en fin, por las razones que tengas, no es válido no cubrirlo para comenzar, ¿no? Porque la población tiene que elegir entre dos opciones. También te pasa que si quieres mostrar sus deficiencias o su improvisación, si no lo cubres, tampoco lo haces. No puedes, pues claro, Entonces, exactamente. O sea, y que pasó eso. generas un mito también, te corres ese riesgo. Yo Y también creo eso. yo la vez pasada entrevistaba a Jaime Chincha y nos acordábamos del año 2000, cuando hicimos las transmisiones de la campaña del año 2000 y transmitíamos con la pantalla partida los mítines de Toledo y los Claro, mítines de Fujimori. Lo que quiero decir claro. es que sí se puede transmitir las dos cosas al Sí, mismo tiempo. sí se puede, y de ser corresponsal también o reportera de CNN también hacemos ese intento, y además hay varios niveles de revisión, ¿no? Para ver si estás cumpliendo con una información veraz, ¿no? Eso de ser neutral, Ujú, como dice Cristiana Apur, no es tanto la palabra, sino ser veraz, ¿no? Y ujú. había eso, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Sí, pero también hubo quejas, ¿no? De la cobertura de CNN, una llamada que me acuerdo me hicieron una persona del gobierno diciéndome, bueno, ¿por qué muestras así a nuestro país? Bueno, le dije, si no hubiera estudiantes desaparecidos, no tendría por qué informar sobre eso, ¿no? Pero los Sí, hay. o sea, ese es uno de los argumentos que se emplea normalmente cuando uno hace coberturas críticas e Sí, independientes, ¿no? Te dicen antipatriota a veces, sí, es decir, que estás sí. dando una imagen negativa de tu país hacia afuera. ¿Eso es algo en lo que tú pensaste mucho o algo que simplemente no ha estado en tu ecuación? Yo creo que no somos periodistas, no relacionistas públicos, Exactamente, ¿no? estoy de acuerdo. Entonces, había que mostrar lo que estaba sucediendo, era una injusticia, además no mostrar si había injusticias, por ejemplo, en el caso obviamente de los abusos desde el poder, como también por supuesto que cubrimos, y cómo no, la violencia terrorista de Sendero Luminoso del MRTA, pero no podíamos dejar de cubrir también lo que se cometía, por ejemplo, casos como lo que comentaba, del caso emblemático de la Cantuta, ¿no? Y por eso además está preso Alberto Fujimori, ¿no? Sí. Entonces, sí, había como que te decían, no, ¿por qué cubres eso? Se está quedando mal nuestro país. Bueno, no es nuestro país el que está quedando mal, Mm. eran quienes estaban ejecutando esas medidas, ¿no? Y, Pero y ahí, además sí, hay secciones en CNN también que te permiten mostrar otras caras del Perú, ¿no? Hay secciones de viajes, en fin, de diferentes temas, pero la sección política es la actualidad. de acuerdo. Ahora, lo que yo no termino de entender, y te lo digo con franqueza, Josefina, es que después de todas las experiencias que hemos vivido, del control de la prensa por parte del gobierno de Fujimori, de ese año 2011 tan duro que nos tocó vivir, hayamos vuelto al lugar en el que nos encontramos en términos de la Sí. prensa masiva. Sí, es el miedo, por un lado, que sí, evidentemente es una candidatura que da temor, que inspira incertidumbres, pero creo que esta le viene la sensación de que los canales son la propiedad de quienes lo tienen la señal, y yo no creo que sea tanto así, ¿no? La discusión sería, ¿hasta dónde llega el poder de un dueño de un medio de comunicación? Mm, ¿Cuánto puede decidir? Yo esto lo muestro porque es mi propiedad. Yo no muestro este candidato,
porque no quiero, porque no tengo por qué hacerlo, porque esta es mi señal. No, ahí yo sí creo que eso no es tan así, ¿no? Ahora, es que no es tan así, en teoría al menos, porque Sí. se supone que el modelo que se ha escogido en el Perú, que es el modelo con el que además yo públicamente estoy de acuerdo, es el modelo de la autorregulación. Lo que ha pasado en estas elecciones es que los canales que se han autorregulado con códigos de ética, que son leyes internas para los propios canales, no han cumplido con esa autorregulación, no han cumplido con sus propios códigos éticos. Entonces, claro, ahí es que todo se tergiversa. ¿Eh? Todo se tergiversa. Y también es, claro, todo se tergiversa, pero además sale este comunicado desafiante, ¿no? De América diciendo que sí, que han hecho todas las cosas bien. Sí, Entonces, y que están barajando si siguen o no siguen en el Consejo de la Prensa Peruana. Sí, sí, y claro, me acuerdo cuando hace el gobierno de Ollanta Humala, hubo una entrevista que hicimos yo estaba en esa época en Canal 7 y estaba en una entrevista conjunta con Mávila Huertas por América, ¿no? Yo había preferido no hacer entrevistas desde el Canal 7 del presidente porque finalmente es parte del Estado, Canal 7, ¿no? Pero como se trataba de una entrevista conjunta, dijo, bueno, es una cuestión plural, me parece interesante, ¿no? Y finalmente las preguntas son las que hacen que una entrevista lo sea, ¿no? Y me acuerdo que ese día Mario Vargas Llosa había declarado sobre la concentración de medios a raíz de las... Había escrito un artículo, ¿verdad? Había escrito un artículo. Sí. Era una entrevista dominical la que hiciste. Sí. Y me acuerdo de las consecuencias, pero bueno, cuéntamelo tú mejor. Y entonces, claro, ¿cómo no preguntar por eso? Si estaba en primera plana, de domingo, Mario Vargas Llosa había dicho que era antidemocrático esa concentración de medios, y lo pregunté, y claro, y entonces el presidente Ollanta Humala dijo, estoy de acuerdo, ¿no? Pero le digo, bueno, eso no es parte de la regla del mercado que puedan tener esa cantidad de medios. Bueno, no, considero que... Y ahí quedó. Y me acuerdo que en ese caso del lado de América Televisión no hubo repreguntas y se pasó a otro tema, ¿no? Bueno. Y claro, ahí comenzó y me dijeron que yo estaba en contubernio con el presidente, con el gobierno. Busqué, por supuesto, no me sonaba muy bien, obviamente, busqué el significado fatal. Sí, contubernio, ¿no? Sí, contubernio. O sea, me sonaba, pero exactamente, ¿no? Entonces, y realmente, y bueno, no, o sea, hay preguntas que no se pueden hacer, ¿no? Entonces, nada, mandé una carta aclaratoria, sí publicaron, pero es un tema, pues, de debate, ¿no? Entonces te van directamente a que no, si los cuestionas, estás cuestionando la libertad de expresión. Claro. Y yo me pregunto, ¿ahora no también se está cuestionando la libertad de expresión, el derecho a estar informados que tenemos a la hora de no informar sobre un candidato que te inspira temor, pero que es un candidato? Y tenemos que saber qué piensa, qué va a hacer. Ahora, desafortunadamente, la salida a la que aparece apuntar Perú Libre y Pedro Castillo es a la ley de medios. ¿A ti qué te parece esa salida? Es decir, para controlar los contenidos, con la idea de dar mejores contenidos y una mejor información. ¿A ti qué te parece esa salida? Claro, es complicado, ¿no? También entrevistamos a Aníbal Torres que dijo que lo que sería más bien esa regulación se daría a través de, una vez que finalmente se llegue a una asamblea constituyente, se haga esta modificación. A mí siempre me da temor cualquier ley que se llame de medios, ¿no? Como siempre se ha dicho, me acuerdo, mi papá decía, la mejor ley sobre la libertad de prensa es la que no existe, ¿no? Sobre la prensa. La que no existe. Pero en este caso no me convencería, pero tiene que haber una manera, quizás la manera judicial por la que ha optado el grupo de periodistas junto con Rosa María, pero algo tiene que pasar. Yo no sé si solamente por el tema de que tenemos los peruanos la opción de los medios en los que estamos alternativos, sea la única manera de garantizar un acceso democrático. Todavía creo que me queda en la duda, ¿no? Si es que es suficiente. No, ahí hay varios temas en discusión. En primer lugar, la ausencia de política de lunes a viernes en la pantalla, restringida a los noticieros, pero no hay programas de debate y de entrevistas. Estos están anclados básicamente en los domingos. Y luego hay hechos que son incontestables, ¿no? Como por ejemplo que algunos de los rostros más reconocidos y prestigiosos de la televisión, como el tuyo, no estén en la televisión y estén en medios alternativos que están dando una gran batalla, que para mí son el canal N de estas elecciones, pero que tienen un alcance bastante limitado. Eso también hay que reconocerlo. Es decir, este programa, por ejemplo, hace en promedio unas 15,000 vistas, que está bastante bien para Internet, pero que es poquísimo comparado con la televisión de señal abierta. Eso no es un punto de señal abierta, no es ni la mitad de un punto de señal abierta. Sí, es verdad. Y por otro has estado en señal abierta, en Cuarto Poder. Entonces ahí
sí hay una desproporción, ¿no? Entonces, ¿cuál es ahí la manera, la vía por conseguirlo? Ahora, sí creo que la pandemia y también los populismos han hecho que, por ejemplo, viendo la televisión internacional, ¿no? Que sea tan difícil también conseguir ese balance, esa serenidad para informar, ¿no? De los hechos más extremos, ¿no? Y lo veo en el caso de CNN también, ¿no? Ahora ya con Biden quizás ha cambiado un poco, ¿no? Pero el surgimiento de Trump hizo también que fuera Fox, fue siempre lo que fue, y por momentos ya parecía la versión opuesta a Fox, CNN, ¿no? Entonces, sí, creo que, pero bueno, nada, o sea, CNN es se la lucha. editorializó mucho, ¿no? Es decir, perdió ese norte de solo informar, sí. Un poco como reacción a Trump, ¿no? Sí, yo también creo, y al final terminaban informando demasiado sobre Trump, creo yo, ¿no? Pero bueno. Opinando, digamos, más bien, ¿no? Sí, quizás, bueno, que encontrarán un medio, pero sí, creo que es desproporcionada la manera en que se pueden informar, nos podemos informar en el Perú sobre lo que sucede en nuestro país, la señal abierta o el cable versus los medios alternativos, ¿no? Y además, no sé, pues no es coincidencia, o sí, no lo sé. Tú no estás en la señal abierta, no has vuelto. Laura Puertas, que fue nuestra jefa, no ha vuelto a trabajar en el Perú tampoco. Tiene un éxito en Panamá y bien, pero no ha vuelto acá. Rosa María tampoco está en señal abierta, Augusto Álvarez Rodríguez tampoco. Bueno, Renato, estamos trabajando juntos también aquí. Entonces, cualquier coincidencia es pura casualidad. Sí. Bueno, Alan García decía que en política no hay coincidencias, no hay que ser ingenuo, ¿no? Yo también creo, ¿no? Entonces, sí, exactamente. ¿Cómo cambiar? Es muy difícil, porque son propietarios que piensan, creo, de la misma manera, ¿no? De los dueños. Ahora, que pensando así, al mismo tiempo están perjudicando su negocio. Eso hay que avisarles, por si no se han enterado. Claro, esa sería la razón principal para que pudieran cambiar quizás de forma de administrar su licencia, ¿cómo sería? Ahora, estábamos hablando de CNN y yo quería seguir hablando de esto porque me parece interesante. ¿Tú estabas de acuerdo con que cortaran las manifestaciones de Trump porque estaba mintiendo Trump en estas manifestaciones? ¿Se debería haber hecho lo mismo en las elecciones peruanas cuando alguno de los candidatos mentía? No sé si cortarlas, pero sí precisar en las entrevistas, creo yo, ¿no? Precisar, o una vez que puedes, bueno, si puedes comentar sobre lo que está pasando, sí decirlo, ¿no? Al aire, ¿no? Esto que es fact-checking, pues que le dicen, ¿no? Eso empezaron a hacerlo con Trump. Sí, yo creo que sí. Una vez lo interrumpieron en una conferencia de prensa, no sé, yo no sé si estoy tan de acuerdo que esté fuera de Twitter, por ejemplo, pero sí se siente un gran alivio, pero no deja de existir. Entonces, bueno, le han quitado buena parte de la vida sin Twitter, ¿eh? Le han quitado, sí, pero ¿qué pasa con ese movimiento que sigue ahí, no? El Partido Republicano no se ha distanciado de él, no son. No. Y además a mí me parece bastante descarado de parte de Twitter quitarle la cuenta de Twitter cuando ya se sabía que había perdido la presidencia, pero haberle permitido que llegara a los extremos que llegó. Y justamente cuando, digamos, cae en desgracia, recién le quitas la cuenta, ¿no? O sea, eso, la verdad es que me parece bastante descarada como medida de parte de Twitter. Sí, a mí también, en todo caso sí, pero preferiría saber más o menos por dónde van las cosas, qué está diciendo, qué le está diciendo a sus seguidores, ¿no? Eso también. Ahora, quien claramente ha dicho las cosas en pantalla como ha querido y cuando ha querido y como lo ha considerado, siempre con su conciencia como único testigo, ha sido tú. Y eso te ha traído muchos problemas. Tú también, Raúl. Bueno, alguna vez también. Tú también. Sí. Pero son famosas tus manifestaciones, por ejemplo, en el año 2000, cuando durante la campaña se comenzó a torcer, digamos, el camino que tomaba el canal, por ejemplo, donde tú trabajabas, el canal N, o donde lo que se quería era neutralizar a Ollanta Humala para no seguirlo humanizando, no olvidemos nunca esa palabra. ¿Cómo recuerdas esa época? Lo que pasa es que yo era presentadora de noticias, yo no tenía un programa de entrevistas de Canal N, era el noticiero central que lo hacíamos con la época de Pati Montero y con Cecilia Guevara, y habíamos estado acostumbradas a cubrir las campañas, ¿no? Como se debe hacer, ¿no? Cubrir los candidatos que estaban en cuestión, y ya lo habíamos hecho antes en el 2006. Y luego en ese momento, y rescatar por un momento qué es el presentador, ¿no? O el anchor, como le dicen, o áncora en portugués, anchor en inglés, ¿no? Tú presentas, tú das la cara por lo que hace todo un equipo, ¿no? Y además tú para estar ahí es porque estás de acuerdo
con la manera como se estaba difundiendo, presentando la información, como las decisiones editoriales que se han tomado para que finalmente tú llegues ahí, escribas parte de las notas, por lo menos las principales, los titulares, sí, que es lo que se hace más en la televisión internacional. Los anchors escriben los titulares y la nota que abre el noticiero. Entonces, ¿qué significa? Que tú compartes, ¿no? Tú eres parte de ese equipo, no es que llegas, te sientas y te sorprendes, ¿no? Con lo que hay. Y entonces, claro, a lo largo de ese día, las redes todavía recién empezaban, pero sí, y yo estaba viendo al aire lo que sucedía y se interrumpió pues esta transmisión del Juramento por la Democracia de Ollanta Humala en San Marcos, ¿no? Para pasar a las divas del pop, que era una nota sobre un museo de cera que había inaugurado, no sé si era un museo de cera que hay ya, y que había incorporado figuras de las divas del pop, me parece que era por ahí. Y dije, bueno, qué raro, ¿no? Palpitante. Entonces, actualidad política. Imprescindible para tomar decisiones sobre la segunda vuelta. Sí, sí, sí. A ver, ¿con qué música ibas a votar? No sé. Insólito. Entonces, llego al canal y claro, no lo habían pasado, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, no, yo no puedo empezar el noticiero sin decir algo, ¿no? O sea, no me parece justo para la audiencia. Además, a mí me han contratado para presentar un noticiero que además hacíamos las promociones, ¿no? Cuando venían las elecciones, plural, ¿no? Para informarlo al televidente. Dije, yo no puedo empezar así, ¿no? Entonces, nada, ¿no? Dije, bueno, ha pasado esto, ¿no? Y no, si yo trabajo acá presentando, trabajo ese equipo, esto no representa lo que consideramos es el noticiero que debe informar sobre dos candidatos. Son dos candidatos, no te cuesta mucho tener una señal cubriendo uno y otra cubriendo al otro, ¿no? Y sé que hubo desde la persona que estaba cubriendo el Juramento por la Democracia que insistía y llamaba, tengo esta información y no la pasaron. Ya no estaba Patricia Montero, además la habían sacado de mala manera, porque claro, no era una persona que iba a aceptar ese tipo de cobertura, ¿cómo podríamos llamarlo? Tan, bueno, absurda, ¿no? Sesgada, parcializada, impuesta, ¿no? Como tampoco lo hacía Cecilia Guevara, que era entonces la directora del noticiero. Eso lo hiciste varias veces en esa campaña, sentaste tu posición claramente las veces que hizo falta, hasta que se acabó, digamos, tu presencia en Canal N, hasta que te marchaste de Canal N. No marchamos. Bueno, nos fuimos. Nos fuimos. A ver, ahí me parece que hay algo importante, que es el abismo del desempleo en el periodismo peruano. Ah, total, ahí entras, pues claro, ahí me llamaron del 7 y yo todavía dije, bueno, yo siempre agradezco, por supuesto, una oferta de trabajo, ¿no? Pero decía, es el canal del Estado, si he salido por quejarme, protestando, porque no me parecía bien que hubiera una cobertura parcializada, sesgada, y bueno, el canal del Estado, en la época de Alan García, pues no era precisamente, bueno, ya había terminado el gobierno de García, ¿no? Pero no era precisamente pues la abanderado del pluralismo, ¿no? Entonces, sí tenía mis dudas, ¿no? Pero, bueno, conversé con quien entonces presidía el director y me dijeron, no, esto va a cambiar, queremos cambiar y queremos hacer un noticiero diferente. Dije, bueno, en todo caso, pensé yo, no sé, el peor de los casos, no puedo, pues también pues habrá que renunciar, ¿no? Pero creo que se pudo hacer, creo que se formó un equipo interesante y que están los reporteros, además lo que decíamos, que querían hacer un buen noticiero. Sí. Y se pudo, sí. y creo que se pudo, sí. Pero hay un punto, es que a lo que me refiero es que, digamos, la oferta periodística en el Perú es limitada. Hay pocos medios comparado con el mundo. No. Renunciar a un medio de comunicación es un acto de temeridad. Es algo que yo he terminado comprendiendo con el paso de los años. Sí, y además sabes que lo que son los canales privados entras en una especie de, no sé si llamar la lista, pues, de los que están, no sé si vetados, es muy fuerte la palabra, pero no convocados, no sé cómo llamarlo, pero hay algo, ¿no? Mucha coincidencia lo que comentábamos, ¿no? Sí, es difícil. No es fácil hacer el trabajo después, ¿no? ¿Cómo fue tu paso por RPP? Bueno, interesante, ¿no? Tanto que ahora tengo el programa que hacemos con Renato, somos ex RPPs. Sí. Está Pedro Acuña y estamos, un equipo de 5 personas, por supuesto Renato. Sí, entonces fue trabajar con ellos, pero claro, luego vinieron estas decisiones rarísimas que siempre te hacen pues, ser muy susceptibles sobre qué es lo que hace que decida un canal que ya no vas más, ¿no? ¿Cómo pruebas si ha habido una presión política? ¿Hay alguna llamada que quede? ¿Hay algún mail que quede? No queda huella, ¿no? No queda huella. Ahora,
A RPP también se le está cuestionando una serie de salidas en las últimas semanas. ¿Sí? ¿Qué te parece? Hemos hablado básicamente de la televisión. ¿Qué te parece en los casos que han ocurrido? Específicamente el de Patti del Río. Bueno, yo creo que siempre hay que temer, a mí siempre cuando salen periodistas siempre tenemos que pensar, no descartar que puedan ser de hecho presiones políticas, pero como nuevamente, ¿cómo lo pruebas? Es lo difícil, ¿no? Porque para los que se quedan es muy difícil también, ¿no? Decirles si te vas por presión política, porque es como si ellos se quedaran y los aceptaron, que no es el caso. Yo no creo que sea así. Pero evidentemente siempre te hace pensar, ¿no? Sobre todo una campaña tan intensa, tan polarizada, tan dura, ¿no? ¿Tú crees que hay salida para la prensa peruana del laberinto en el que está metida ahora mismo? Me ha preocupado mucho la reacción de América, ¿no? Me ha preocupado mucho. Bueno, pero veo también el trabajo de Juliana Oxenford, que respeto. También veo el trabajo que está haciendo Jaime Chincha también. Y conozco reporteros que se han quedado en N, que están haciendo todo lo posible, todo lo que pueden. Y sí, me preocupa eso. Y también los antecedentes, ¿no? Cuando hubo la salida de Laura fueron meses después de que hubiera ya ganado Humala y que Humala no hubiera sido el temor en términos autoritarios o chavistas que se temía, ¿no? Y sin embargo, aún así, la despidieron, ¿no? Sí. Ahora, ese fue un momento duro, pero creo que, vamos, no se compara con la actualidad, ¿no? La actualidad ha sido la salida de Clara Elvira Ospina, voy a citar de memoria, más o menos, ¿eh? Clara Elvira Ospina, todo el equipo de Cuarto Poder, Sol Carreño, Augusto Thorndike, Patricia del Río, reporteros de RPP también, gente del comercio ha salido también, algunos porque han renunciado y otros porque han sido echados. Es decir, estamos hablando de una verdadera oleada de despidos y de salidas dentro de la prensa, ¿no? Me parece sumamente preocupante porque además la sensación es que no hay una intención de los medios, de ninguno de ellos por diferenciarse de los demás, sino más bien por formar una especie de bloque común de información, ¿no? Que se oponga a Castillo, en fin. Sí, y de intereses y muy probablemente auspiciadores que también piensen de la misma manera. Sí. Entonces, ¿eso crees tú que también proviene de los auspiciadores, esa posición? No tengo cómo, digamos, me parece que están la mayoría de empresarios, no todos, están probablemente en esa línea. No sé cuánto tiempo más van a seguir, si es que baja el rating también porque la opinión pública también es inteligente, ¿no? Tú no puedes subestimar así a la opinión pública, creo yo, ¿no? Y tanto así que en la época de Humala no ganó Keiko Fujimori a pesar del respaldo abrumador que tuvo de la prensa, ¿no? Sí. Entonces, también, yo creo que están subestimando, pero claro, es un gran poder, ¿no? Entonces, no se dan cuenta de la manera como lo están ejerciendo de manera abusiva. Creo que es un abuso del poder lo que están haciendo. Josefina, vamos a quedarnos con ese mensaje final. Muchísimas gracias por haber participado en Al Vuelo. Gracias a ti por la invitación. Ha sido un gran gusto, te mando un gran abrazo. Qué bueno saber de ti y poder verte. Otro para ti. Es también bueno verte. Gracias Adiós. a ustedes. Gracias. Y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos como todos los días. Nos volvemos a encontrar mañana a las 3. Permiso. Tener una web es señal de éxito. Compra tu dominio y hosting en yachay.lat y proyecta tu negocio en grande. Yachay.lat, tu tienda online hoy.